clases. Van a venir clases de 3 meses, de 3 clases por mes, y vamos a poder, Dios mediante, cerrar el año aprendiendo del Señor Jesucristo. Ya hablamos mucho de Dios Padre, luego del Señor Jesucristo y terminando con el Espíritu Santo. Así que están todos invitados. Quería robarles un minutito para contarles algo. Muchos de ustedes, los que van los viernes, estuvieron comprando las empanadas los viernes, hicieron muy bien. Y no tuvimos oportunidad de contarles qué se hizo con ese dinero. Entonces voy a aprovechar 2 minutitos para contarles. El grupo de jóvenes, por iniciativa propia, hizo esto de poder hacer empanadas y venderlas los viernes durante ese periodo. Personalmente las extraño porque salía de la reunión con la comida lista. Y con el dinero que se juntó, ellos pudieron pagarse un campamento el fin de semana pasado, un campamento con una temática misionera. Y pudimos pasar el fin de semana juntos, el fin de semana pasado, en un campamento con algunos de los jóvenes, y también se pudo llevar una ofrenda a ese campamento. Ese campamento ronda todo alrededor de la obra misionera. Tuvimos la oportunidad de compartir con misioneros ahí, con algunos misioneros en el país, y algunos misioneros están haciendo obra transcultural. Una misionera que está en India, un matrimonio que está en China hace 8 años, y otros misioneros que son más locales, más de Argentina. Así que podemos compartir con ellos. Fue un fin de semana de muchísima bendición, y se pudieron, de 5 proyectos que se presentaron, se pudo cubrir con la ofrenda 3 proyectos y un poquito del cuarto. El primer proyecto que ganó es un proyecto de la obra en Franja de Gaza. Un hermano, la verdad que no tengo tiempo hoy, pero el testimonio de él es espectacular. Quizás Daniel lo conoce, y que bueno, vino a Argentina a entrenar terroristas directamente en la época de Menem, casualmente, donde fueron los dos atentados, ¿no? Y se convierte y se mete en palabra de vida, y de ahí sale disparado tiempo después para Franja de Gaza, y está trabajando en ese lugar. Así que se pudo colaborar con él con cajas de alimento. Ahora que nombré a Daniel, bueno, hay otro anuncio especial que no dijimos hoy. Así que hay un embarazo que nombrar, un embarazo múltiple encima, múltiple, mellizos, pero no es, la madre no se congrega acá con nosotros, pero los abuelos sí, que son Daniel y Miriam. Así que haremos bien en orar por Evelyn y por David, alias el Cata, que van a tener el segundo y el tercero, pero en un solo trámite. Así que oremos por ellos, oremos por ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Hace no mucho terminaba mi lectura de Filipenses, mi devocional personal, y no me podía despegar, por una necesidad personal, no me podía despegar de este capítulo. Tenía que empezar el libro que seguía. No los estoy leyendo en el orden que están escritos que están puestos en la Biblia, sino en el orden que fueron escritos. Y no podía despegar. Volví al capítulo 4, no podía sacar el señalador de ahí y seguía leyendo el capítulo 4. Así que me parecía de parte de Dios poder traerles algunas reflexiones sobre algunos versículos de este capítulo. Capítulo 4 de Filipenses dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sínteque que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, Señor, por tu palabra. Realmente necesitamos de tu asistencia para poder meditar en ella, Señor, porque tiene la profundidad, Señor, de aquel que las dijo. Y nosotros somos humanos, Señor, somos finitos.
quisiéramos poder meditar en ellas, Señor, poder verte a través de estas palabras, poder comprenderte un poco más, Señor, que puedas hablarnos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Me quedaba parado en este capítulo, después de haber leído Filipenses, más que nada por la situación que estamos viviendo en general. No estamos pasando un buen tiempo como país, como sociedad. Las cosas no están bien, ¿no? Hay muchísima necesidad. Hay gente, yo hablo a veces con gente que tiene familia y alquila y tienen sueldos de 14, 18 mil pesos y estás alquilando y tenés hijos y quizás no es la media, no es el promedio en medio nuestro, pero sí hay mucha gente que está pasando mucha necesidad. Y eso se ve en las caras, eso se ve en las interacciones. Estamos en este tiempo de elecciones donde el país está claramente dividido. Si la balanza se inclina para un lado, hace 4 años se inclinó para un lado, ahora se está inclinando para el otro. Pero más allá de eso, estamos en un tiempo de un país dividido. Y eso se ve en la calle, se ve en las personas, se ve en las redes sociales. Y hay un malestar en la calle, hay un malestar. Hay un malestar por la suba de precios, hay un malestar por toda la cuestión política, hay un malestar por todas estas cosas. Ni hablar cuando nos metemos a hablar de todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, con el aborto y todas esas cosas, y vemos imágenes de personas que con violencia destruyen, pintan catedrales, insultan, faltan el respeto y un montón de cosas más, y vemos todo eso y nos genera un malestar. Porque el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Nosotros estamos en medio del mundo y tenemos la posibilidad de ser afectados por el mal. Por eso el Señor dijo eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser afectados por cada una de estas cosas. Y seríamos hipócritas si dijéramos que somos impermeables a estas cosas. Que somos impermeables. Que podemos vivir en medio de una sociedad. Vos en la oficina ves y las charlas tienen que ver con economía, con la inversión, si esto sirve, si esto no sirve, con dónde resguardar el dinero, o con las cuestiones políticas, o con esto, o con lo otro. No hay ninguna charla que sea agradable. Todo el mundo está hablando de este tipo de cosas. Si entras a una red social, te encontrás con un montón de estas cosas. Y no somos impermeables. Como cristianos, no somos impermeables. No llega esto. Si se te ocurre prender la radio, o si se te ocurre ver un poco de tele, peor todavía. Yo cometí el error después de las elecciones de tratar de ver a ver qué había pasado, qué decía la gente, y fueron uno o dos días que miré un poco de noticias y dije basta. El otro día un pastor, luego de una serie de mensajes, nos recomendaba y decía, hagan un poco de ayuno de televisión para poder no contaminarse con las noticias y poder seguir meditando en lo que Dios les dijo, porque realmente nos afecta, hay violencia. Hay un montón de desencuentros en la sociedad en la que vivimos. Y entre nosotros a veces también. La gente está loca, solemos decir. Nosotros también somos la gente. Así que estaremos locos también nosotros. Ayer veía una noticia que era casi tragicómica. Había una corrida que decían que iban a subir los combustibles premium. Y había colas en las estaciones de servicio para que vos veas cola, un auto de más de $1 millón haciendo cola para cargar un tanque con el precio actual del combustible premium. Así está la sociedad en la que vivimos. Así estamos de alguna forma nosotros siendo afectados. Y como nos afectan las cosas, yo veía en este texto eso, ¿no? Los versículos anteriores fueron muy mencionados en los días de las elecciones, porque si te vas al 3:20, fue un texto que fue mencionado y posteado en las redes y demás, que dice nuestra ciudadanía, dice más nuestra ciudadanía porque está comparando con otros que viven como si fueran del mundo, pero dice nuestra ciudadanía, en contraposición de los otros, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ese es el contexto de lo que está diciendo, y por eso dice, así que sos ciudadano del cielo, así que estás esperando al Señor Jesucristo, como nos decía Omar. De esa forma, porque estás esperando, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes esta mañana. Esto es lo que yo estaba meditando. Poder estar firmes en el Señor. En medio de todo esto que ocurre. Me gustaba el título de la reunión de mujeres que decía
¿cómo era? La ESI sin miedo o una cosa así, el título. ¿Cómo? Sin miedo a la ESI, me gustaba, me gusta ese título. Porque estamos en medio de una sociedad que habla de estas cosas y no tenemos que tener ni miedo ni violencia, después lo vamos a decir. No tenemos que tener ni miedo ni violencia, tenemos que estar preparados, es una cosa distinta. Pero necesitamos estar firmes en el Señor. Necesitamos estar firmes en el Señor para llevar adelante nuestro hogar cuando escasea o cuando estamos justos. Necesitamos estar firmes en el Señor cuando la salud no llega. Necesitamos estar firmes en el Señor cuando la política de un lado o del otro es adentro, afuera, arriba, abajo, pero en vez de qué feliz que estoy, me defraudaron todos, dice la canción en cuanto a la política. Nos defrauda. Necesitamos estar firmes cuando el trabajo falta. Necesitamos estar firmes ante estas cosas y la única forma de estar firme es estar firme en el Señor. Y ahí se nos viene la imagen de Juan cuando habla de ese pámpano que está conectado a la vid. La única forma de que esa ramita tenga vida y que esa ramita pueda dar frutos es si está conectada a la vid. Y de la misma forma nosotros, como hijos de Dios, tenemos la necesidad de estar conectados a la vid, de estar firmes en el Señor. Nos viene otra imagen a la mente. A ver, ¿quién se le ocurre otra imagen en la firmeza en el Señor? En la roca. ¿Quién lo dijo? Yo. Ahí está, Eduardo. En la roca. La casa fundada en la roca versus la casa fundada, los dos cimientos, dice la palabra de Dios. De la misma forma, Dios nos lleva a decir, estén firmes en el Señor. Pero lo que me gusta de estos textos que leímos es que el pasaje no solamente te dice está firme en el Señor, sino que dice una serie de cosas para que nosotros estemos firmes en el Señor. Porque el resto de lo que Pablo está escribiendo no es casual, está todo relacionado con la firmeza en el Señor. Está todo relacionado con esto que estamos hablando. De alguna forma, las cosas que se van a desarrollar en el texto son síntomas de la firmeza en el Señor. Si están, hay firmeza en el Señor. Si no están, patean en contra, juegan en contra. Si las buscamos, vamos a estar más firmes en el Señor. Por supuesto, la firmeza en el Señor comienza en buscarlo a Él. Por supuesto que comienza a Él. Pero Pablo, y les invito a que tengan sus Biblias abiertas y que veamos los textos. Pablo hace en el versículo 2 y 3, se mete con una cuestión personal, ¿no? Dice a estas hermanas, Evodia y a Síntique, que arreglen sus problemas entre ellas. Y le dice a los demás que están alrededor que por favor colaboren para resolver estos problemas. Y yo primero pensaba, quizás Pablo estaba escribiendo sobre algo y de repente se le cruzó a la mente estas dos hermanas y entonces agarró y dijo, antes que me olvide te quiero recordar algo, y después siguió con el hilo conductor de lo que estaba diciendo. A veces nos pasa así, ¿no? Estamos hablando de algo y digo, dame un segundito, y anoto, hay que cambiarle el aceite al auto y seguimos hablando de lo que estamos hablando, porque se me cruzó un pensamiento que no quiero olvidar. Bueno, no es así, hermano, porque la carta no la escribió Pablo, la escribió el Espíritu Santo, la escribió Dios, a través de la mano de Pablo, probablemente la mano física de Timoteo quizás. Pero él dice a estas hermanas, tienen que resolver lo que tienen entre ustedes. Tienen que resolver lo que tienen entre ustedes. ¿Y sabes qué? Ese es un factor que colabora para que nosotros estemos firmes en el Señor. Muchas veces cuestiones no resueltas entre nosotros hicieron que gente disgustada saliera por esa puerta y hay un asiento vacío y no volviera nunca más. Nosotros necesitamos hacer un esfuerzo por tener un mismo sentir en el Señor. La distancia que yo tengo con vos, hermano, se acerca cuando los dos nos acercamos al pensamiento del Señor. Cuando los dos nos arrimamos a la voluntad del Señor. Y como dice Pablo en unos versículos anteriores, no es que esto yo lo haya alcanzado, sino que prosigo, a ver si puedo alcanzarlo. No es que lo haya alcanzado, sino que prosigo. Esto es de lo que Dios me estaba hablando a mí. La necesidad de poder acercarnos. La necesidad de que si afuera hay una tormenta muy grande, acá no haya goteras. La necesidad de que nosotros podamos tener un lugar en la casa de Dios donde nos sintamos a gusto, donde estemos cómodos, donde no haya estos conflictos, donde podamos bajar los guantes, donde podamos abrazarnos, donde podamos acercarnos. Y eso va a contribuir con la firmeza en el Señor. Porque para mí,
Estar firme en el Señor no es tan fácil, pero se hace mucho más fácil si vos estás conmigo, hermano, hermana. Si me puedo apoyar en vos, si tus palabras son de aliento, si tu corrección es de amor, yo lo necesito. Dice más, le dice a los terceros que colaboren, a sus colaboradores, traten de ayudar, muchachos, traten de contribuir. Quizás vos no sos ni Capuleto ni Montesco, pero de alguna forma le provees las piedras a Capuleto o las flechas a Montesco. De alguna forma nos puede llegar a estar pasando eso. Dicen, la otra vuelta veía sobre el bullying, en el primer mundo, dice que erradicaron el bullying, no trabajando tanto en el que sufría el bullying, ni en el que hacía bullying, sino en el público, o que se ponía a filmar y aplaudir. Porque dice que cuando le quitaban el público al que hacía bullying, perdía las ganas de hacer bullying. La realidad es que muchos de nosotros somos el público que incita, que filma, que mete comentarios, que no baja el tono a la discusión. Y contribuimos, en vez de apagar el fuego, contribuimos a expandir el fuego cuando hay una Evodia y una Cintia que tiene un problema. Hermanos, no me quiero detener mucho más en esto, pero Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vos y yo, no vos. Vos, primero yo, después vos. Tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. No la ganamos la unidad la hizo el Señor. Nosotros tenemos que estar solícitos en guardarla. Preservarla. ¿Tenés un problema con alguien, hermano? Procurá bajar los guantes y resolverlo. Esto va a contribuir a tu fortaleza en el Señor, a mi fortaleza en el Señor. De hecho, nuestras oraciones son estorbadas. Lo dice en el contexto de los maridos con las mujeres. Tu oración es estorbada si vos querés orar al Señor y tratás mal a tu señora. Lo dice en ese contexto. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Queremos estar firmes en el Señor, hermano? Bueno, vos y yo tenemos que traer nuestra ofrenda a Dios, tenemos que evaluarnos y ver si nuestro hermano tiene algo contra nosotros y ir a resolver. No estás en el medio de la pelea, no fuiste el del conflicto, no proveas piedras, provee balde de agua fría. Sea aquel que es pacificador. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que todos contribuir a crear un espacio dentro de este lugar que sea el lugar donde nosotros queremos estar, sea el lugar donde nuestros hijos quieren estar, sea el lugar donde vamos y nuestras heridas son curadas, donde me siento querido, donde me siento abrazado, donde me siento recibido, donde me siento en casa. Y eso contribuye a mi fortaleza en el Señor, a mi firmeza en el Señor. Porque la realidad es que la semana es bastante dura muchas veces. Y el fin de semana tiene que ser un tiempo, el tiempo de comunión, que no solamente el fin de semana, tiene que ser un tiempo espectacular. Qué lindo que es hablar un mismo idioma con gente que no conoces. Quizás gente de otra cultura. Nos pasaba este fin de semana que les decía, hablaba con este hermano que es colombiano y está en China. Y hablábamos ciertas cosas y decían, pensamos igual, sentimos igual sobre un montón de cosas. ¿Por qué? Porque somos hermanos, hijos del mismo Padre. No los habíamos visto antes, pero somos hijos del mismo Padre. Pablo nos dice, seamos de un mismo sentir. Cuando logremos arrimarnos a lo que Él quiere y ceder, y podamos lograr un mismo sentir, vamos a poder crear un ambiente en el cual contribuimos a la firmeza, a estar fortalecidos en Dios, y no un ambiente en el cual la verdad no me motiva. Hay hermanos que nos motivan realmente a acercarnos a Dios. Hay hermanos que nos motivan a acercarnos a Dios. Les cuento algo chiquito de este misionero a China. Nos contaba que, bueno, podríamos decir que donde él se mueve en China hay 3 iglesias. Lo que él hace en su casa para evangelizar, que simplemente invita gente y les predica. Después la iglesia oficial evangélica de China, que en realidad fue la que transó con el gobierno y metió dentro de su culto, eliminó algunas cositas y metió algunas cositas que son de socialismo. Entonces es la iglesia oficial que está permitida. Y después la iglesia ilegal, la iglesia clandestina. Él participa en la iglesia clandestina. La iglesia clandestina obviamente son de distintos países y de distintas denominaciones. Y una de las cosas que charlábamos era cómo se pusieron de acuerdo. ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo? Porque hay africanos que tienen su costumbre y hay gente de todo el mundo que tiene su costumbre.
él es hermano libre. Y entonces, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Bueno, es tan fea la persecución afuera. La otra opción, si no nos poníamos de acuerdo, es que cada uno se volviera a su casa y tuviera una célula en su casa solo con su familia. Pero ¿qué hicieron estos hermanos? Se juntaron. Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que ser un culto? Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a encontrar lo que la palabra de Dios dice. Y pudieron encontrar un acuerdo. Él dice, yo cedí en algunas cosas. Fueron muy pocas. Otros cedieron en otras, fueron muy pocas. Y encontramos una forma de estar juntos y de encontrar un lugar donde llegamos, donde nos sentimos cómodos, donde alabamos a Dios juntos, donde crecemos, donde nos educamos en el Señor, donde leemos la palabra, y es un refugio en medio de esa sociedad donde vivimos. Hermanos, con nosotros no tiene que ser distinto. No tiene que ser distinto. Nosotros tenemos que crear en esta, la casa de Dios, un lugar donde tus hijos, donde tus nietos, donde mis hijas quieran estar. Quieran estar. No que se quieran ir, quieran estar. No estoy haciendo una apología de vender la verdad. La unidad que Pablo le dice acá es en el Señor, en el Espíritu, en su palabra. Esa es la unidad que tenemos que procurar. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que encontrar cuál es el modelo que Dios quiere para nosotros y buscarlo y proseguir y buscarlo. Dice en segundo lugar algo que es muy difícil, el versículo 4 dice, regocijarse en el Señor. Es otra de las cosas que contribuye a nuestra fortaleza en Él. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué difícil cuando te dicen esto, ¿no? Es como, a veces te dice, bueno, quédate tranquilo. Sí, gracias, ahora que me lo dijiste me voy a quedar tranquilo. Ponete contento. Sí, bueno, estás amargadísimo. Ponete contento. Ah, bueno, menos mal que me lo dijiste, ¿no? Si no, no me iba a poner contento. Si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho. Pero la palabra de Dios dice que tenés que gozar en el Señor. Tenés que regocijarte en el Señor siempre. Y esta palabra tiene mucho más peso porque el que le escribe probablemente esté preso. Está preso en ese momento. Y está preocupado por los de Filipos. Y les está escribiendo y les dice, regocíjense en el Señor siempre. Y mirá, hermano, yo no sé vos, yo necesito regocijarme. Necesito gozarme en el Señor y en nuestra comunión. Necesito reírme con vos. Necesito pasar un tiempo de que nos riamos juntos, de que la pasemos bien. Pero necesito regocijarme en el Señor. No sé hace cuánto que no salís de tu cuarto y sentís que el pecho te explota. Que tenés realmente gozo. Y no estamos hablando de que las situaciones se solucionen. De hecho, Pablo estaba preso. No estamos diciendo, bueno, pedirle al Señor que cambie todo tu entorno y entonces vas a poder ponerte contento, vas a poder gozarte. Estamos diciendo que Pablo está diciendo, regocíjate en el Señor siempre. Cuando haya, cuando no haya, cuando esté bien, cuando no esté bien, cuando las cosas vayan como vos crees que tienen que ir y cuando todo vaya en contra, tenés que regocijarte en el Señor. Cuando logramos regocijarnos en el Señor, contribuimos a la firmeza. Cuando vos te regocijás en el Señor y me contagiás, también contribuís a mi firmeza. Necesitamos hacer este ejercicio. Necesitamos hacer este ejercicio. El viernes, Seba Clema leía Primera Tesalonicenses 5 y quizás si tenés ganas después de hacer un ejercicio, agarrar Primera Tesalonicenses 5, creo que a partir del 14, una cosa así, 14, 15, 16, 17, 18, tiene muchísimo paralelismo con este texto que estamos leyendo. Podrías armar dos columnas y poner un concepto en otro concepto porque las dos cosas están, en los dos lugares están todas las cosas. Tesalonicenses 5:16 dice como una, muy clarito, cortito y al pie, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Es llamativo, es interesante, que muchas veces quizás se te va el colectivo a la mañana y tenés una amargura como la de Jonás con la calabacera, no estás, pero que echás chispas. Pero estás pasando el hospital, estás pasando la enfermedad y tenés un gozo que no podés explicar. ¿Te pasó? Que tenés un gozo que no podés explicar en una circunstancia ilógica. Que vas a consolar a aquel que perdió el ser querido y salís vos consolado. Porque tiene un gozo que es sobrenatural. Un gozo que es más allá de lo que podemos entender, más allá de lo que podemos pensar. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, cuando pasamos esas circunstancias, estamos más cerca del Señor. Porque la clave es esa.
pasamos en medio de esas circunstancias y estamos en medio de mucho más cerca del Señor, mucho más cerca del Señor. Sin embargo, en el día a día perdiste el colectivo, estás llegando tarde, te olvidaste el celular, te dejaste la llave, cerraste el auto, quedó la llave adentro, qué sé yo, cualquier cosa que te pueda pasar. Una mala contestación, un problema laboral, una venta que se cae, cualquier cosa que pueda pasar, te genera una amargura. No sé si a vos te pasa, a mí me pasa. Te genera una amargura y de repente estás enojado y tu ceño está fruncido y no hay gozo en el Señor. Yo necesito el gozo del Señor, hermano. Eso contribuye a mi vida para estar firme en el Señor. Y la palabra de Dios nos lleva a eso. Si vivís amargado, tenés que buscar el gozo del Señor. ¿Sabes qué? El gozo del Señor no hace falta condimentarlo con nada. A la zarza que ardía en el desierto no hacía falta ponerle una música linda de fondo, ni luces especiales. Era la zarza, estaba clarísimo. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban en Pentecostés, no hacía falta que hubiera ninguna manipulación emocional. Estaba clarísimo que Dios estaba en ese lugar. De la misma forma yo necesito, hermano, que Dios se manifieste en mi vida, que se manifieste en medio de nosotros, que tenga un gozo que no pueda explicar. Y que me pregunten, ¿te ganaste la lotería? No, Dios está conmigo. De hecho, no tengo un mango en el bolsillo. ¿Qué pasó? ¿La iglesia va bien? ¿Va todo bárbaro? En tu iglesia no. Muchas cosas no, pero Dios está en medio nuestro y hay gozo en mi corazón. ¿No querés esto, hermano? ¿No querés esto? Estas son cosas que son síntomas que contribuyen, síntomas que muestran que hay una firmeza en el Señor. El gozo del Señor se da primero a sus pies. Primero a sus pies. Necesitamos tener el gozo del Señor y se encuentra solamente en tu cuarto cerrado, en tus rodillas tocando el suelo. Y no salgamos de ese lugar hasta no estar gozosos en Él. No podemos vivir amargados. No podemos vivir amargados. Necesitamos mostrar a otros que Dios es una realidad en nuestra vida y que hay gozo en nuestro corazón. Hoy cantábamos canciones, ¿no? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. ¿Cuán feliz sos con la vida que Cristo te dio? ¿Es una realidad o es solamente una canción? Y si no sos feliz con la vida que Cristo te dio, ¿será culpa de Cristo? ¿O será que hay algo que estamos haciendo mal? Dice el versículo 5, tu gentileza sea conocida por todos los hombres. Dice un dicho que odiar al otro y querer que se muera es como tomar veneno a uno y querer que se muera el otro. Nuestra gentileza tiene que ser conocida por todos los hombres, hermanos. Empezando por la casa de Dios, desde antes de ayer, somos hermanos en Cristo. Pero también para con afuera. Por eso me gustaba el título de Sin miedo con respecto a la ESI. Estamos viviendo tiempos violentos. Estamos viviendo hermanos que le ponen a una publicación asesina abortista. Quizás Dios la juzgue como asesina a esa persona, pero ¿quiénes somos nosotros para ejercer ese tipo de violencia contra alguien que está equivocado? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Nuestra gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. ¿Qué vamos a hacer cuando esa persona, luego de un aborto, luego de una depresión, venga en medio nuestro, quizás esté en medio nuestro, y nosotros tengamos que recibirla? ¿La vamos a andar ahí? ¿Asesina? ¿Vos que consentiste, marido, sos un asesino? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que han transformado su vida para ser o parecer de otro sexo? ¿Cómo los vamos a recibir? No podemos como iglesia estar rechazando a estas personas. Sí lo que piensan, sí lo que creen, sí manifestarnos en contra, pero no podemos odiar, no podemos repudiar, no podemos insultar. Nuestra gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. Ni hablar con la política. A veces vemos hermanos que se ponen violentos con cuestiones de política. Es decir, estás defendiendo el chorro de la derecha, el chorro de la izquierda, el chorro de arriba o el chorro de abajo, porque no hay opción sana. Hermanos, no podemos. Nuestra gentileza tiene que estar siendo conocida por todos. Sí, por supuesto que cuando vemos una chica que está con el torso desnudo, pintada de verde y así, pintando con aerosol o insultando a la juventud católica que defendía una catedral, nos genera violencia, ¿no? Nos sale el indio adentro. Pero
Dios nos está diciendo a través de Pablo, nuestra gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. Y repite cuando está diciendo eso, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Vamos a estar en desacuerdo, hay cosas que no podemos negociar, pero no podemos maltratar, no podemos insultar. Si no amamos a lo que Dios ama, si no amamos a las personas como Dios ama, ¿cómo vamos a poder restaurarlas cuando vengan? Yo estoy pensando en la iglesia que viene. La iglesia que viene va a encontrar gente que cambió su sexo, que se operó y que conoció a Cristo. Y que va a venir en medio nuestro y que va a ser un cachivache. Vamos a encontrar muchas mujeres y algunas adolescentes que han abortado y tienen una depresión terrible por eso. Estando en una iglesia en Inglaterra, en la iglesia bautista de Londres, había un travesti sentado en primera fila. Y a mí me llamó la atención. No estamos acostumbrados acá. Y después pregunté. Además estaba vestido obviamente de mujer y una nuez de Adán así, era flaco, grandote. Y feo. Y pregunté. Y me dicen, le hablamos, no se convierte, pero sigue viniendo. Y lo reciben. Y le enseñan la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a cerrar la puerta y decir, acá están los santos, los pecadores tienen que estar, todo lo que sea distintos a nosotros tienen que estar de la puerta para afuera? No, hermano. No podemos hacer eso. Y cuando nuestra boca se llena, en vez de amabilidad, en vez de esto que Dios nos está pidiendo, se llena de odio, se llena de palabras hostiles, se llena de violencia, estamos enojados y vemos las imágenes y nos gustaría agarrar a esa pibita pintada de verde y zamarrearla un poco, y si fuera hija mía, saber cómo la agarro. Y si todo eso que nos surge de adentro, una efervescencia que nos surge de adentro, si nos está pasando eso, estamos tambaleando en la firmeza en Cristo. No tiene nada que ver con lo que hizo el Señor. El Señor estaba en la cruz muriendo y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nosotros, que somos un par de todos estos equivocados, lo queremos agarrar a reglazo. El Señor está cerca. ¿Cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar dando amor, dando odio. Y finalmente, el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hermano, ¿cómo estás con esto? ¿Cómo estás con el afán? ¿Cómo estás con la ansiedad? ¿Cómo estás con cada una de estas cosas? ¿Y cómo está tu nivel de oración? Anoche escuchábamos un mensaje en la reunión de matrimonios que nos alentaba a orar. Hablaba de la oración con el Salmo 91. ¿Y cómo está tu tiempo de oración? Es como un detector de alguna forma, como un síntoma que empezamos a ver. Cuando mi nivel de ansiedad, cuando mi nivel de afán, cuando mi nivel de preocupaciones, en algunos casos por las cosas lícitas de este mundo, en otros casos incluso por las cosas santas, como el Señor dijo, Marta, estás muy afanada y muy turbada por muchas cosas. ¿Y qué la mandó a hacer el Señor a Marta? Hacelo de María, venía a mis pies. ¿Qué nos manda a hacer el Señor a nosotros? Hacelo de María, venía a mis pies, nos dice el Señor. Yo no sé cómo está siendo tu semana. Si mañana, lunes o el martes, si te levantás, si tenés tu tiempo devocional, si salís gozoso a este mundo que está podrido, si realmente tenés controlado tu afán, tu ansiedad, si vas a poder pagar, si no vas a poder pagar, si vas a vender, si no vas a vender, si te compran, no te compran, si tenés, si no tenés, si gana uno, si gana el otro, si sube el dólar, si sube la nafta, si la ESI, si el aborto, si lo que me toca acá, lo que me toca allá. ¿Cómo está tu día? Vos tenés que hacer tu propia evaluación. Yo lo que me encontraba, hermanos, es que muchas veces no hay mucha diferencia entre mi semana y la semana del inconverso. Esto es lo que yo encontraba, que llega el lunes, que llega el martes, que llega el miércoles y estamos enchufados a 2:20 y estamos ansiosos y estamos afanados, muchas veces por las cosas de este mundo, muchas veces por las cosas incluso de la iglesia, y no hay descanso, y llega un momento que no das más, llega un momento que sos una bola de nervios, estás todo trabado, todo duro, y te das cuenta que estás como Marta, corriendo de acá para allá.
y que te falta hacer la de María, ir a los pies del Señor. Y entonces eso es lo que nos dice acá. Tesalonicenses de vuelta 5:17 dice: orad sin cesar. Y también dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No hay nada, dice una frase, demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Ni hay nada demasiado pequeño que te esté pasando para su cuidado paternal, que a Él no le importe, que a Él no le importe. Necesitamos ir al Señor en oración. Ayer Carlos nos decía: ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando? Acá habla de oración, de ruego, de súplica y de acción de gracias. La acción de gracias es interesante que está nombrada acá, porque de alguna forma la acción de gracias es poder hacer un ejercicio de encontrar aquellas cosas por las cuales tenemos que dar gracias. No sé si te pasa, a veces está todo nublado, está todo mal, y no te das cuenta de cuántas cosas Dios hizo por vos, cuántas cosas Dios hizo en ese momento por vos, en ese día por vos. La oración de acción de gracias nos lleva a revisar y decir: a ver, vamos a medir realmente cómo tenemos que medir las cosas y darnos cuenta cómo estamos. Y nos lleva a buscar, a encontrar aquellas cosas por las cuales tenemos que dar gracias a Dios. También es un acto de fe que agrada a Dios. El hecho de dar gracias a Dios en medio de la prueba. En medio de la prueba. Oramos los martes con Eduardo, por Ámbar, por el alquiler, por tantas cosas. Es un ejemplo de oración, es un ejemplo de acción de gracia. Ayer no me acuerdo con quién lo hablábamos, que decíamos: viene y tiene una sonrisa en su rostro. Yo con la mitad de lo que estarían pasando ellos estaría entristecido, no salgo de mi casa. Sin embargo, está con una sonrisa en su rostro. Gloria a Dios, porque Dios hizo esa obra en su vida. Nosotros tenemos que imitar. Nosotros tenemos que hacer esto mismo. Tenemos la necesidad de ir a Dios en oración, en lo personal. Tenemos la necesidad de buscar aquellas cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios en fe, por aquellas cosas que todavía no estamos viendo y queremos ver. Y el resultado está ahí. Es como termina el párrafo en la Biblia, ¿no? Como está cortado el párrafo en la Biblia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No querés esto, hermano? ¿No querés esto? Hace un tiempo un pastor decía en un mensaje: la gente cuando hurga bien profundo quiere lo mismo que Dios quiere para ellos. Cuando la gente hurga muy profundo en su corazón, termina identificando que lo que ellos quieren en el fondo es lo mismo que Dios quiere para ellos. Claro, a priori vos le preguntás y dice: quiero dinero, quiero fama, quiero esto, quiero lo otro. ¿Para qué? Y para esto, ¿y para qué? Y si seguís hurgando, finalmente la gente busca paz. La gente busca amor. Nosotros somos la gente, nosotros también buscamos paz y amor. Buscamos paz, buscamos amor, buscamos ser recibidos, buscamos ser amados. Eso es lo que buscamos. Y eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Pero muchas veces vivimos como si no lo tuviéramos. Muchas veces vivimos así. Muchas veces vivo yo como si no lo tuviéramos. ¿Saben qué? A veces vienen compañeritas de la escuela a casa, ¿no? Y si bien es una escuela cristiana, va gente obviamente de cristiana y no. Y hay muchos matrimonios destruidos. Y nos ha pasado con algún caso en particular que vemos que dice: yo quiero ir a tu casa. Yo quiero ir a tu casa y quiero venir a casa. Y qué bien que la paso en tu casa. ¿Y por qué? Porque hay un hogar. Porque hay un hogar, porque hay una madre presente, porque hay una tortita muy sencilla para tomar la leche. Hay orden en cuanto a las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Y quizás ese chico en su casa, esa nena en su casa, en mi caso, no tiene sus padres juntos, su madre está trabajando muchísimo porque está sola, está amargada, está entristecida. ¿Y qué quiere? Quiere un poco de hogar. Y te lo dice a voz en cuello: me gusta tu casa. ¿Me invitas a tu casa? Hermanos, así tiene que ser nuestra casa, acá. Así tiene que ser nuestra casa acá. No importa que afuera haya mortandad, no importa que afuera haya plaga, no importa que afuera esté todo mal, no importa. Así tiene que ser nuestra casa, así tiene que ser nuestro hogar en tu domicilio.
Y así tiene que ser nuestra casa espiritual acá cuando estamos juntos. Tenemos que trabajar por esto. Tenemos que trabajar porque cada una de estas cosas se vean en nosotros, estar firmes en el Señor. Necesitamos sentir el gozo del Señor, necesitamos estar contentos, estar alegres, estar gozosos. Muchas veces no van de la mano estas dos cosas, ¿no? Podemos estar tristes y estar gozosos. Pero qué lindo que es cuando se dan las dos cosas juntas. Necesitamos el gozo del Señor. Necesitamos un mismo sentir, necesitamos trabajar por eso. Necesitamos bajar los guantes, necesitamos ser aquellos que son pacificadores, que arriman posiciones, que liman asperezas, que pulen las cosas que nos hacen que este lugar no sea la casa donde queremos tomar la leche a la tarde. Tenemos que trabajar en estas cosas, tenemos que dar testimonio, tenemos que hacer que nuestra gentileza sea conocida por todos afuera. Dar testimonio, que te pregunte, che, pero vos, ¿en qué planeta vivís? ¿Sos un colgado? ¿Cómo? ¿No ves todo lo que está pasando? No, mira, mi roca es el Señor. Mi roca es el Señor. Afuera se puede estar cayendo todo en partes, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Afuera puede estar todo mal, pero nosotros estamos firmes en el Señor. Y no porque tengamos todo. Pablo, después si quieren seguir leyendo el 4, van a ser bien. Dice dos cositas más ahí, siguiendo, que no las puse ahora para no extenderme, pero dice, disciplina propia en cuanto a los pensamientos que dejamos anidar en nuestra cabeza. Imitar ejemplos, rodearse e imitar ejemplos que son dignos de ser imitados. Son los versículos que siguen. Y luego Pablo les agradece una ofrenda y les cuenta que él está acostumbrado a contentarse con todo, con mucho, con poco. Qué lindo que es que nosotros podamos estar firmes en el Señor, firmes en su palabra, firmes en la oración, firmes en el gozo, gozosos en medio de la situación que estés viviendo. No sé si algunos habrán ido a visitar a Carlos Toni. A mí me avergüenza Carlos Toni. Salgo de la visita y ¿qué pasa con Carlos? Bueno, salí con más fuerza de la que entraste, porque es un roble. Apenas puede hablar y te muestra su fortaleza, ¿no? En medio de la circunstancia que está pasando. Envidiable. Fortaleza en el Señor, hermano. Fortaleza en el Señor. Y crear en medio nuestro y en nuestro hogar, en nuestra intimidad, un lugar de gozo, un lugar de disfrute, un lugar donde valga la pena estar. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, vos sabés cuánto necesitamos de tu asistencia en todas estas cosas. Primero quien te habla, Señor, y todos mis hermanos. Padre, muchas veces las cosas que ocurren en nuestro alrededor, tanto en el mundo como en la iglesia, como en nuestra familia, como en nuestra salud, las circunstancias de alrededor, Señor, nos tiran para abajo. Nos hacen estar vencidos, nos hace que no nos parezcamos tanto a un hijo tuyo y que seamos muy parecidos al promedio, Señor, de esta tierra. Vos conocés nuestro corazón y sabés que muchas veces circunstancias nos han puesto gozosos y otras circunstancias nos han puesto en tristeza profunda. Pero en medio de esas situaciones, Señor, nosotros somos conscientes de que vos no cambiaste nada, que estabas disponible, Señor, para que nosotros pudiéramos gozarnos en tu persona, cuando estaba todo bien y cuando estaba todo mal. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a traer sabiduría, Señor, a nuestros días. Señor, a poder gozarnos en tu persona. Ayúdanos a reducir aquellos chisporroteos que tenemos entre nosotros, Señor. Ayúdanos a ser pacificadores. A cortar esas charlas que no edifican, Señor. Y por lo contrario, Señor, contribuir para la paz. Contribuir para la unidad, Señor. Contribuir para poder tener un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de este hogar? ¿Cuánto necesitamos de esta casa de oración, Señor? ¿Cuánto necesitamos de este refugio en medio de esta tormenta? Señor, lo necesitamos. Queremos traer a nuestros amigos a este lugar y que vean algo distinto. Que puedan encontrarte en cada una de nuestras actitudes. Quisiéramos ser amables, Señor, con todos. Que nuestra gentileza sea conocida por todos, Señor. No importa lo que diga, no importa cómo se vista. Señor, danos gentileza. Danos esta actitud que tuviste para con el perdido, Señor. Danos amor.
Señor, te pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.